Hey, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tomémonos un café. Con Jesús. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad, bienvenidos a este espacio de Tomemos un café con Jesús. Bienvenida allí. Gracias. Para nosotros es un privilegio nuevamente estar acá. Un privilegio enorme poder compartir otra palabra, otro sábado más. Estar aquí donde podemos aprender, donde sabemos que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y que sabemos que a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, de los rumores de guerra y de todo lo que está viviendo, sabemos que podemos confiar en Papá, que Él es fiel, justo y maravilloso con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y pues, no siendo más, yo creo que es momento de dar preámbulo a este programa, el programa que tenemos el día de hoy, que es un tema bastante interesante, un tema que me toca a mí mucho y que me llena a mí muchísimo por la importancia de esto, ¿no? Y es cómo nosotros vamos a llegar a entender el valor y la amistad que debemos tener con el Espíritu, ¿cierto? Sí. Es importante comprender eso. Pero pues antes que nada, vamos a orar para que sea Papito Dios quien nos guíe y que sea Él quien dirija el programa. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Papito Dios, por este día tan maravilloso, por permitirnos estar aquí, por compartir un día más, por compartir tu palabra, por compartir este espacio que tú diriges. Te queremos dar la bienvenida para que tú seas el que dirija este programa, que tú uses nuestra boca, que tú uses nuestras manos, que tú nos uses para poder transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros, papá. Te pedimos que seas tú llegando a las personas que necesiten este espacio, que puedan compartir contigo, que puedan estar a tu lado, que puedan sentirte cada día más y que ellos puedan entender, Espíritu Santo, te necesitan a ti por sobre todas las cosas. Bendícenos y llénanos de esa sabiduría para poder compartir y enseñar tu palabra, papá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar leyendo el versículo de hoy. ¿Lo lees tú primero? Sí. Sí. Éxodo 33. Sí, Éxodo 33, del verso 12 al 14, al 15, perdón. Éxodo 33, 33. sí, del versículo 12 Sí. al 15. Ok. Lo lees en la Reina Valera y yo lo leo en traducción del lenguaje actual. Del ¿Listo? 12 al 15. Del 12 al 15. ¿Listo? Inicia. Vamos a leer la palabra. Y dice: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. No veo. Si es que la letra es chiquitica. Bueno, vamos a leerlo ahora yo en la traducción del lenguaje actual. Ajá. ¿Sí?
Entonces, y dice de la siguiente manera. Moisés le dijo a Dios: tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amabas y que confiabas en mí. Si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios le contestó: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Y Moisés le dijo: si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Cuando vemos a Moisés, ¿cierto? A Moisés hablando con papá. Sabemos que la escritura dice que él tenía él era amigo de papá, que él hablaba con él cara a cara. Dios escoge a Moisés para liberar a su pueblo, a Israel, de las manos de Egipto. ¿Cierto? Empieza un proceso tremendo para que papá guíe al pueblo de Israel a la tierra prometida, Canaán, ¿cierto? Pero los iba a llevar a Canaán, donde había sobreabundancia de alimentos, ¿sí? Fluía leche y miel. Pero el hecho de que Moisés fuera escogido para liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sí, ¿cierto? Conllevaba algo muy interesante, y es que tenía que empezar a cambiar también, como lo hablamos en el programa anterior, ese pensamiento esclavo, ¿cierto? Entonces empezó un proceso y para sacarlos de Egipto y ser libres. Pero ¿qué sucedió? Dios no los llevó de Egipto a la tierra prometida así. Dios los llevó en un proceso que podríamos decirlo, por llamarlo de alguna otra manera, un proceso divino, ¿cierto? Sí. Un proceso que iba a ser duro, porque iban a cruzar el desierto, donde iban a ver, digamos que, diferentes momentos duros para el pueblo. Se iban a quejar porque tenemos sed, porque tenemos hambre, sí. Estoy aburrido de esto, estoy aburrido de lo otro, sí, ¿cierto? Iban a asustar también por el tiempo en el que llevaban esa prueba. Entonces Dios inicia un proceso para llegar a la tierra prometida, porque igual tenían que esperar y confiar, ¿cierto? Cuando vemos este proceso, cuando entendemos este proceso, que ya lo hablamos también en otro programa, los procesos de nosotros, que igual lo vamos a abordar más adelantico. Cuando vemos que cuando Dios envía y saca al pueblo de Israel de Egipto al desierto, Dios empieza a transformar el corazón también de cada uno. Sin embargo, era un poquito complicado, porque tocaba esperar y confiar. Es lo que incluso en este momento nos falta, esperar y confiar. ¿Y qué pasa cuando nosotros esperamos y confiamos realmente? Sabemos que vamos a llegar a algún lado con Dios, pero aquí está la desesperanza y la desconfianza, que ya empiezan a aparecer, ¿no? Y prima eso, ¿no? Prima la desesperanza y la desconfianza. ¿Y qué pasa? Que queremos volver a Egipto. Sí, nos queremos devolver. Ay, pero es que allá como que sí me daban comida. Allá teníamos la casa. Sí, ya teníamos como casa. Algo estable, ¿no? Sí, trabajamos como para el faraón y toda esa vaina, pero pues allá estábamos bien, ¿cierto? Y queremos y tenemos ese pensamiento de querer volver a donde Dios nos sacó, ¿cierto? Y nos pasa a nosotros también. Dios nos saca de un sitio, nos saca de ese Egipto, nos saca de esa esclavitud para ir a otro lado,
para ir hacia esa tierra prometida, que más adelante vamos a hablar cuál es la tierra prometida. Dios nos saca para, venga, hay otras opciones, hay otros caminos. Y nosotros lo que queremos es, ¿qué queremos hacer nosotros? Pues volver otra vez al pasado, volver otra vez hacia donde Dios nos sacó, desconfiar de lo que papá Dios hace, ¿cierto? Nosotros queremos devolvernos hacia esa tierra de esclavitud, de donde ya Dios nos sacó, ¿cierto? Ajá. Que según nosotros estábamos bien, o sea, según nosotros estábamos cómodos, entonces no hay ningún problema para que estar mejor. Sería el pensamiento, ¿no? Claro, sí. Y nosotros empezamos también a tomar malas decisiones y preferimos pues volver atrás, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Cuando era de día, los cubría una nube, ¿cierto? Por el sol. Sí. Cuando era de noche había un fuego que los calentaba, fuego alrededor de ellos, ¿cierto? Dice la palabra. Y aún así ellos querían seguir atados a la esclavitud. Y es que eran realmente ciegos. Ahí la frase de no todo el mundo está preparado para la tierra prometida. Porque entonces el decir la tierra prometida es asegurarlo, es decirlo rápido. O sea, si yo tomo la decisión de tener la tierra prometida, mejor dicho, ya mañana estoy bien. Cuando no. Y es que nosotros nos sentimos tan cómodos en Egipto, ¿cierto? Nosotros como ahorita actualmente nos sentimos tan cómodos con Egipto porque tenemos nuestros carros, nuestras cosas, hemos adquirido nuestras pertenencias y nos apegamos a eso. Decir que estamos tan aferrados a Egipto no quiere decir que estemos en Egipto y que estemos siendo esclavizados por Egipto, sino estamos siendo esclavizados por lo que nos aleja de papá, sea el celular, sea el trabajo, sea nuestra familia también. Incluso la misma pereza, la ansiedad, el desánimo. Todo eso nos esclaviza. El querer saber qué va a pasar mañana, el querer estar aferrados al pasado, ¿cierto? Todo eso son como unas metáforas de decir que estamos en Egipto. Sí, ¿cierto? De que estamos en Egipto, no necesariamente tenemos que estar en Egipto y quisiera estar esclavizados allá. A veces incluso hasta el mismo celular, el mismo aparato nos esclaviza y somos esclavos de él, ¿cierto? Y eso es lo que nos impide llegar a la tierra prometida. Y el desierto, o sea, cuando empezamos a vivir en el desierto nosotros, aquí actualmente, cuando empezamos a vivir en el desierto, cuando empezamos a ver cómo Dios nos empieza a transformar, nos empieza a quitar una cosa, nos empieza a quitar otra, nos empieza a decir no, o a llevarnos por otro lado, o a digamos que ¿cómo es que su merced dice? A cachetearnos. Sí. A cachetearnos poquito a poquito y nos empieza a llevar por otro camino, no de la esclavitud, sino uno donde nos vamos a sentir libres, pero en ese proceso es ¿para qué? Ese proceso porque es importante, porque vamos a depender necesariamente de Dios. Y eso es lo que Él quiere específicamente, ¿no? Exacto. Aclarar el por qué y tener claro, porque normalmente pasado el tiempo, pasado la rutina, nos hacemos costumbre de ese tipo de cosas, y es que debemos depender de Dios. Es muy importante tener eso claro, ya que, como su merced lo dice, todo en esta vida es un proceso. Y no es solo en Egipto, sino incluso un bebé nace y tiene su proceso de enseñanza para aprender a caminar, para aprender a hablar, para aprender a socializar incluso con las demás personas, incluso con la mamá, para aprender a comer. Todo tiene su proceso. Y supongo que no fue fácil. Si el niño le dolía algo, no podía expresarse, lo que hacía era llorar. Y eso es difícil, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza el colegio, siempre van a haber momentos difíciles, pero aún así está la parte fácil,
que es quedarse en la zona de confort o realmente darse cuenta que debemos depender de Dios y que esa es la única salida para llegar a pues la tierra prometida. Y eso es un peligro, ¿no? Estar en esa zona de confort y sentirnos ahí. Claro. Y porque ya empezamos que, entonces porque tenemos un buen trabajo, entonces porque tenemos una buena estabilidad, entonces porque tenemos una casa o porque tenemos un carro, porque tenemos una moto o lo que sea, ya empezamos en esa zona de confort, empezamos a digamos que, a meternos en la cabeza de que es por nuestros propios méritos, de que eso lo hicimos que porque yo puedo solo, que porque yo estoy trabajando, entonces yo puedo lograrlo solo, yo puedo lograrla sola, yo soy independiente, no dependo de nadie, yo soy yo, y cuando empezamos y Dios nos mete en ese desierto, cuando Dios nos mete en ese proceso del desierto, de transformar nuestro corazón y de transformar nuestro pensamiento, ahí es donde uno dice, depende de quién. Usted tiene esa casa, usted tiene ese carro, usted tiene ese apartamento, usted tiene ese buen trabajo, esa estabilidad, y empezamos a perder el trabajo, empezamos a perder la casa, no sé, y entonces dice, uy, pero si yo puedo solo, y ahí es donde Dios dice, no puedes solo, y no lo hace, sino porque necesita que entendamos que dependemos de Él. Y tener en cuenta que tal vez nosotros, Dios no nos muestra todo lo que no es necesario o en nuestro momento no lo entenderíamos. Pero ¿qué pasó cuando Moisés y su pueblo salió de Egipto? ¿Qué pasó en Egipto? Llegaron lo de las plagas, o sea, entender y tener claro que igual Dios los sacaba por un propósito, ¿no? Y que en ese momento Egipto estaba mal, pero entonces los que estaban con Moisés creían que allá estaba estable. Entonces, es que Dios nos libra de unas cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Y no hay necesidad de saberlo. ¿Por qué? Porque entonces ahí perdemos como lo que su merced dice, esa como moldear. Ahí perdemos nuestro enfoque en lo que realmente quiere Dios enseñarnos, que es depender de Él. Exacto. Y hay varios procesos, ¿no? Sí. Es que se podría decir que hay como dos procesos. Digámoslo de cierta manera. Ajá. Y llegan procesos que llegan, valga la redundancia, por causa de nuestras propias decisiones. Ajá. Y que ese proceso de nuestras propias decisiones lo que nos hace es, digamos, caer y seguir haciendo lo mismo, estrellarnos, ¿sí o no? Sí. Y podemos, incluso en la palabra podemos ver varios ejemplos. Entre ellos David, cuando adulteró, ¿cierto? Sí. Cayó en fornicación, adulteró, mató a causa del pecado. Y que esa decisión hizo que con Betsabé quedara embarazada, y Dios le dijo, no, ese niño no va a nacer, va a morir por su decisión, porque no. Y aunque él clamó, Dios dijo, no, es que no va a nacer. Y fue por causa de la decisión de David, por desear esa mujer que estaba casada ya, ¿cierto? Sí. Y pues aparte de eso mandó al frente de batalla al esposo de Betsabé, y le dieron obviamente, digamos lo que mandaron al papayo. De baja. Le dieron de baja, ¿cierto? Y fue ¿por qué? Nadie le dijo, ni Dios le dijo a David, ni el profeta le dijo tampoco a David, no, él tomó su propia decisión. Y que quiero aclarar este punto, perdón, interrumpí, quiero aclarar este punto, y es que Dios es un caballero, así que nos da libre albedrío para tomar ese tipo de decisiones, y toda decisión tiene toda acción tiene su reacción. Sí. Entonces en este caso, si David... física acá. Sí, sí, David, incluso la física probando que Dios tiene la razón. Sí, David la embarró en este caso,
Dios es muy claro al momento de hablar. Y digamos que tal vez en ciertos momentos, en ciertas situaciones se nos hace complicado entenderlo, es porque no estamos entendiéndolo con la razón, sino con la emoción. Entonces, ahí es cuando afecta. Y eso fue lo que le pasó a David. Sí. Entonces, su decisión fue emocional, más carnal, y aquí están las consecuencias, ¿no? Y tener claro que, obvio, muy, muy claro que si estamos vivos o si tenemos tal cosa importante como nuestro trabajo, en nuestra zona de confort, de por sí es Dios el que nos lo dio. Entonces tener claro y entender que en toda la raíz es Dios. Igual también David aprendió que igual, o sea, dependía de él, ¿cierto? Y dependía de Dios, Ah, sí. ¿cierto? Entendió. Sí, claro. Y a pesar de que él hizo lo que hizo, igual la palabra dice que llevó el corazón, era un corazón conforme a él. Sí, y ¿cierto? digamos A que Dios. ahí es una confusión que tal vez no es porque David hubiera sido un santo, sino es más que todo porque él entendía y tenía claro que era Dios para él y que era lo que quería Dios, ¿sí? Él clamó, como su merced dice, por su hijo, pero sin embargo él sabía y entendía su castigo. Claro, ya sabía que Él vale sabía, más. y por eso era conforme conforme Igual con... él dijo, pues intentémoslo, ¿no? Nada perdemos. Sí. Pero Dios ya le ha dicho que no, entonces... Y eso es lo que lo hace a él. Y otro ejemplo, en Jueces, me encanta ese personaje, aunque a muchos no, pero a mí me encanta ese personaje porque denota mucho lo que es hoy en día la vida de muchos cristianos, sobre todo los jóvenes, y es de la vida de Sansón. ¿Sí? La vida de Sansón lo encontramos en Jueces 16. Ajá. Y también él fue muy desobediente, a pesar de que era un escogido por Dios, un nazareo, hizo muchas cosas que no debería haber hecho un nazareo. Se metió con una mujer filistea, lo atraparon, lo humillaron, se burlaron de él, ¿cierto? Cuando Dalila estaba, dime el secreto de tu fuerza. Entonces él se puso a jugar, ay no, yo si me amarran con lazos, no sé qué, si sé cuántas, me van a quitar la fuerza. Entonces llegaban los filisteos contra ti, entonces él con su fuerza, ¿cierto? Llegó un momento donde el espíritu se apartó de él y él ni cuenta se había dado. La fuerza de Sansón no radicaba en su cabello, eso era parte de los nazareos. Los nazareos no se podían cortar el cabello. Pero eso no quería decir que entonces todos los nazareos eran fuertes. No, Sansón era fuerte, pero porque tenía el espíritu. La misma palabra lo dice cuando él le rompió la quijada al león. Dijo, y vino el espíritu sobre él y ¿cierto? Y la fuerza era el espíritu. Cuando le cortaron el cabello, el espíritu se apartó y él ni siquiera se había dado cuenta. Y la decisión de que Sansón fuera así fue él. Sí, Nadie ni la familia, ni Dios, ni nadie le dijo que se metiera con Dalila, ni nadie le dijo que se casara con Nata, nadie le dijo nada. Al contrario, ¿no? Habían reglas. Ahora él sabía que tenía que cumplir unas reglas porque era nazareo. Exactamente. Sí, no se podía meter con los filisteos, no podía comer de un animal muerto, si no estoy mal, y pues cuando él mata al león, vienen abejas y hacen como miel ahí, él coge, ¿sí me entiendes? Eso dentro de la ley judía, pues ahí no cabía. Y aún así, el espíritu le da una última fuerza para derrotar a todos sus enemigos, cuando ya le habían quitado los ojos y derrota a todos. O sea, el propósito de Dios se cumplió, de derrotar al enemigo del pueblo de Israel. Pero ¿bajo qué costo? Bajo el propio costo de la vida de Sansón, porque el espíritu le dio la última fuerza para derrotar. Pero ¿qué pasó? Bajo el costo de su propia vida. Que él mismo buscó, ¿no? O sea, Exacto.
Y entonces eso es lo que nosotros a veces tenemos que entender, Sí. ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que a veces hay decisiones que nosotros tomamos que nos van a afectar, y nos van a alejar de ese propósito que tenemos con Dios. Entonces vamos a pasar por procesos que nos lo hubiéramos evitado si hubiéramos escuchado, si hubiéramos entendido cuál era nuestra tierra prometida, Cierto. ¿cierto? Sí. Si hubiéramos entendido, y es ese proceso que por nuestras malas decisiones vamos a pasar, porque a veces no escuchamos, no obedecemos, ¿cierto? Y es un proceso que a pesar de que nos duela por tomar malas decisiones, igual Dios va a hacer algo y se va a glorificar de eso, para que entendamos que Él es la razón. es la razón, exactamente. Él es el centro de atención, Él es el que nos va a cuidar, Él es el que nos va a sacar, ¿cierto? Y Él va a permitir que nosotros le busquemos. Y aquí viene el otro proceso, que es un proceso que es un poquito más doloroso, Sí. porque es un proceso que viene de Dios, Sí. ¿cierto? Es un proceso que viene de Dios. Es un proceso que viene de arriba. Porque a veces nosotros vamos por esa senda, vamos muy bien, juiciositos, pero entonces nos estamos enalteciendo. Ya estamos como creyendo que podemos hacerlo solos. Igual Entonces que estamos, Sansón. exacto, estamos como que yo puedo, ¿cierto? Pero a diferencia de Sansón, es que el proceso que Dios envía es para glorificarse Él, ¿sí? Porque igual Sansón fue una mala decisión, pero a veces uno va por ese buen camino con una buena decisión, pero nuestro corazón sigue como... Entonces a veces Dios, ¿qué hace? Nos manda ese proceso para crecer y glorificarnos en Él. ¿Y qué hacemos? Fácil, sencillo. Dios prueba nuestros corazones y ahí es donde nosotros vamos a entender lo que Dios quiere. O a veces ni lo entendemos, ¿cierto? A veces ni lo entendemos. Ay, Dios, pero yo estaba aquí, yo estaba acá, yo estoy haciendo bien las cosas, yo soy una persona que no le hace mal a nadie, yo no. ¿Por qué? Entonces pasa lo mismo que con Job. Pues, ¿dónde estaba usted cuando yo creí? Yo le dije, usted cumpla, crea en mí, yo lo voy a sacar, lo voy a restituir, yo le voy a dar 2 veces más de lo que usted perdió. Pero si usted confía en mí, ¿cierto? Igual que también le pasó a José. Ese es un buen ejemplo. Y José también duró su tiempito ahí y aún así confió y tuvo esa esperanza y esa fe en Dios. Claro, porque pobre José, los hermanos lo vendieron, fue esclavo. El que lo iba a ayudar se le olvidó que existía. La esposa de Potifar le iba a seducir, sí. Y él no, se alejó y se puso a decirle al esposo que no, que era malo, o sea, y lo metieron a la cárcel. Después lo que su merced dice, se le olvidó que que existía pero él tenía algo como Job. Ajá, sí. Tenía algo que es que él siempre confiaba en lo que Dios decía y nunca dudó de él, ¿cierto? Él sabía que en algún momento la cárcel, ¿por qué? Porque todo lo que él hacía era bueno, porque fue esclavo y fue bueno, estuvo en la cárcel y fue excelente porque cuidaba también los presos, ¿cierto? Tanto que ya y él nunca dejó de confiar en Dios hasta que llegó su momento, ¿cierto? Entonces estaba el faraón, lo bañaron, lo vistieron, lo arreglaron y papi, me toca irse para donde el faraón, así que arréglese porque esos chilitos no sirven para allá. Sí. Y Dios sabía,
que tenía que pasar por un desierto, así como nosotros sabemos que tenemos que pasar por ese desierto. Eso es un desierto duro, Ujú. pero a veces Dios quiere que nuestro carácter se moldee. A veces somos Exactamente. altivos, a veces nos enojamos por cualquier cosa. Y Dios dice, usted me pide paciencia y que pues, le da más problemas para que tenga Más paciencia, paciencia, para que ¿cierto? aprenda a tener Y, paciencia. y- Sí. y eso lo que hace Dios es transformar nuestro carácter, moldear nuestro carácter al carácter que Él tiene, el que Él quiere para nosotros. Ujú. Y eso le pasó a, a José. Él tenía que pasar por ese desierto que duró muchísimo tiempo, Demasiado. ¿cierto? Los hermanos no lo querían, lo vendieron, bueno, lo que ya habíamos dicho, pero él nunca dudó de lo que Dios tenía para él, ¿cierto? Nunca dudó, Y nunca. que al único que esperó fue realmente a Dios. Exacto. Y eso es ahí donde podemos ver. O sea, él fue muy fiel a su fe y esperanza pues en Dios, ¿no? Sí. Ahí ya podríamos, bueno, más adelante lo tomaré como ejemplo para lo de la tierra prometida. Y pues tal vez, no sé, alguno que esté viendo el programa, tal vez esté pasando por un proceso. No sé si fue por causa de tus decisiones o si Dios te tiene en ese desierto. Pero pues confía en Él. Dios sabe lo que hace, Dios es un buen alfarero, Él sabe cómo moldear a cada uno de nosotros, Él sabe lo que hace, porque papá sabe qué hacer y cómo hacerlo, ¿cierto? Y les aseguro que después de ese proceso, después de los procesos que tengan, les aseguro completamente que la tierra prometida está cerca. Pero, y aquí es donde vamos, ¿no? Ajá. La tierra prometida no es un lugar. Entonces aquí entra la pregunta, ¿no? ¿Qué es la tierra prometida? ¿Qué es? Digamos que para que el pueblo de Israel llegara a Canaán tuvo que pasar por muchos procesos. Tuvieron que entender el plan de Dios. Tenían que cambiar muchas cosas. Moldearse. Tenían que mejorar su carácter, confiar en Él. ¿Sí? Una canción buena es lo del taller del maestro, ¿no? Exacto. Una buena referencia. Y Él tenía que hacerlo, tenía que mejorar el carácter. Y así, Él también mejoró el carácter o sea, Él también mejoró el carácter se me fue la paloma, del pueblo de Israel. Sí. Y de Moisés en ese desierto. Pero a mí me gusta Moisés porque lo entendió todo. Él lo entendió todo. Él entendió que el hecho de que papá sacara al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a otro lado no era más importante como lo que Moisés entendió en ese momento. Que es muy claro, ¿no? Claro. La palabra es súper clara. Dice la palabra que él hablaba cara a cara con Dios, ¿cierto? Y que él brillaba cuando pues salía de la presencia de Dios. Pero la conversación del versículo que leímos inicia en el versículo 12 y dice: mira, tú me dices, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le dice, literalmente tiene una conversación con Dios. Sí. Dice Dios, pues la verdad,
yo lo único que quiero es que usted me diga, usted dice que usted nos sacó de Egipto. Usted nos dijo que íbamos a llegar a algún lado. Pero no nos has dicho a quién vas a enviar, pues, para guiarnos. Y más adelante en ese mismo versículo, él dice que le ruega que le muestre su gloria. En el versículo 20, si no estoy mal. Te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, en el versículo anterior, para retomar, en unos versículos más adelante dice que Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, lo que Moisés le dijo es que no me saques de aquí si tú no vas conmigo. Sí. No me saques de este lugar, no me saques del desierto. Porque yo prefiero vivir 40, 80, 90 años en el desierto. Contigo. Y no una vida en el paraíso más hermoso sin ti. Tú eres mi tierra prometida. Tú eres lo que yo anhelo. Muéstrame tu gloria. Entonces Dios le dice, no, pues no le voy a mostrar mi gloria, o sea, ya voy a ir contigo, voy a estar contigo, te voy a guiar yo, te voy a dar mi favor. Pues es que mi gloria es mucho. Entonces lo hace, pero entonces, no, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia al que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no era hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En el capítulo 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en Monte Sinaí, todo ese proceso. ¿Qué fue lo que le mostró Dios a Moisés? No, le mostró y descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando en el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, pueden creer, es Moisés hablando con Dios, yo no quiero irme de acá si tú no me muestras tu gloria. Y le rogó, porque dice, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Dios dijo, bueno, está bien, le voy a mostrar mi gloria. ¿Cierto? Lo cubrió, le dijo, vaya, escóndase en esa peña, en esa piedra, escóndase allá, que ustedes no pueden ver mi gloria. Pero ¿qué fue lo que le mostró? Dios le dijo el nombre. Moisés entendió que la tierra prometida era la presencia del Espíritu, era la presencia de Dios. Esa es la verdadera tierra prometida. No es un lugar, no es un templo, no es un espacio, no es un monte. Es su presencia. No es Canaán, no es Usme, no es Estados Unidos, no es Bogotá, no. Es Él. Y es lo importante, es lo que tenemos que entender. La tierra prometida no es algo, es alguien. Y ese alguien con nombre propio, ¿no? Ahí como gritó. Si lo leemos. ¡Yahweh! ¡Yahweh! Ese es el nombre. No hay
no hay algo más glorioso que el nombre de Dios. No hay algo más glorioso, le mostró. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Yahweh! ¡Yahweh! Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. La presencia de Dios es nuestra tierra prometida. Y cuando Él dice: no nos saques de aquí, si no vas de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y qué bonito sería que nosotros entendiéramos: si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. No queremos irnos de este lugar. Yo no quiero salir a la esquina, yo no quiero salir si tú no vas conmigo. No necesito otra cosa, te necesito a ti. No necesito otras cosas, no necesito una casa, no necesito un apartamento, no necesito un carro, te necesito a ti. Nada material, es espiritual. Eso es lo que... Y Moisés lo entendió. Moisés entendió cuál era la tierra prometida. Abraham lo entendió porque confió. José lo entendió. José lo entendió porque entendió que si confiaba en él iba a hacer cualquier cosa. Él sabía. Bueno, yo estoy acá. Daniel lo entendió. Bueno, está bien, yo lo entiendo. Sadrach, Mesach y Abednego lo entendieron. Me quieren, yo no voy a honrar su estatua, lo siento. Entonces no, entonces metas en al horno de fuego 400 veces más. Que cuando se iban acercando se murieron los soldados. O sea, así de caliente estaba. Y el Espíritu estaba con ellos. Porque entendieron que la tierra prometida no era Canaán. Moisés entendió. No era Canaán, era la presencia, era Él. Y es lo que a mí me gustaría que entendieran. La tierra prometida no es un lugar, es donde Él esté. Si Él está contigo en este momento, esa es tu tierra prometida porque Él está contigo. Él envió al Espíritu. Jesús prometió que iba a enviar el Espíritu. Y Él no es hombre para mentir. Exacto. La palabra de Él es fiel. Y desde un principio nos dice y nos debe quedar claro. Por eso es ese proceso. ¿Por qué? Porque hay que trabajar para estar preparados para la tierra prometida. Y esa es en lo que hay que trabajar, en esa relación, y tener claro que esa es la tierra prometida que nos está esperando. Es Dios acompañándonos en cada proceso. Es el tener claro que dependemos absolutamente de Él. Debemos tener claro que ese es como nuestro soporte. Y si Él no va con Él, Que no nos saque de aquí. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. Que el Espíritu es nuestra tierra prometida. Y es la invitación que queremos hacerles a cada uno de ustedes, que entiendan que si su presencia no va con nosotros, que no nos saque de ese lugar. Queremos estar donde Él esté, queremos ir donde Él vaya. Amén. ¿Cierto? Esa es la invitación más importante. Y ya para concluir, que es lo más importante, es que recordar que Él es nuestro centro. Y sin Él, nada, absolutamente nada somos. Él es nuestra razón de vivir. Exacto. Y nada, la verdad, muchísimas gracias. Dios los bendiga, espero que estén muy bien. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un Café con Jesús en YouTube, en TikTok e Instagram como TUCJ_11. No olviden seguir a las redes sociales de la iglesia, Rompiendo Muros, en Facebook, en Instagram y en YouTube. También hay varios contenidos
Hay muchos videos que también ya se han grabado con el pastor Helber y pues nada, la verdad, invitadísimos para que sigan asistiendo y compartan este video y pues nada, le den mucho amor, ¿cierto? Y nada, la verdad, muchísimas gracias. Dios los bendiga. No olviden que esto es Tomémonos un café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga.